Ayer con la victoria del Atalanta, logrando por primera vez en su historia un título internacional, levantando esa Europa League, generando también meterse en la historia del fútbol europeo, recordemos que Atalanta viene de Bérgamo, al norte de Italia, y cuando uno también pronuncia o se acuerda de Bérgamo, es una ciudad que en el 2020 sufrió, impactó el coronavirus, el COVID-19, esa pandemia que afectó al mundo, que nos encerró por muchos meses, donde nos agarró el miedo de contagiar a tus seres queridos o a otras personas, donde no te podías ver con nadie, donde la virtualidad que hoy se quedó, en aquel momento empezó a ser moneda corriente para todos los que vivimos en este planeta Tierra. Y Bérgamo era por aquel entonces esa ciudad que veíamos imágenes que te daba escalofríos, que entretecía también gran parte de esas fotos que veíamos de camiones llenos de cuerpos, de una ciudad completamente vacía, de una ciudad muy triste que prácticamente estaba desapareciendo, que de esos más de 1 millón de habitantes que tiene la ciudad que se sitúa al norte de Italia, prácticamente se estaba descontando minuto a minuto o día tras día lo que era restar habitantes por el coronavirus. Era algo preocupante, era algo alarmante, y que eso obviamente generaba mucha tristeza para todo lo que era Italia, pero Bérgamo era esa ciudad italiana que impactaba y que directamente era la ciudad con más contagios en toda Europa. Entonces hoy, si tenemos que pensar en Atalanta, pensamos en lo que habrá sufrido esa gente que hoy seguramente está festejando este título que le da a este club tan crecimiento, y que después obviamente buscarán ser un equipo modelo en el viejo continente. Pero por aquel entonces también Atalanta fue noticia. ¿Por qué fue noticia? Porque debutaba por primera vez en su historia en la Champions League. En aquel año 2020, antes de marzo, cuando todos ya empezamos a preocuparnos que la pandemia continuara, donde ya prácticamente los muertos alrededor del mundo eran muchísimos, Atalanta comenzaba a debutar en una Champions League y no lo podía hacer en su estadio, no lo podía hacer en Bérgamo, porque el estadio era chico. Entonces, como el reglamento UEFA te decía que tenías que mudarte, entonces Atalanta iba a ser local en el estadio Giuseppe de Meazza o San Siro, ahí en Milán, donde iba a recibir al Valencia de España. Miles y miles de hinchas del Atalanta viajaron de Bérgamo a Milán, que son muy pocos kilómetros nada más de lo que separan a las dos ciudades, y eso hacía también que, más allá de la alegría, el fervor que había de los bergamascos que estaban llegando a Milán para ver por primera vez a su club jugar la máxima competencia del viejo continente, en aquel momento ya se hablaba un poco de todo lo que sucedía también alrededor de lo que era el COVID en el mundo. Sin embargo, el partido se jugó, y el partido realmente tenía esa índole de festividad, de alegría, de fervor, repito, y dejaba también un poco al Atalanta olvidarse un poco de lo que estaba sucediendo en el mundo. Pero también, luego de aquel partido, que fue una goleada de Atalanta, un resultado histórico que hoy quedó en la retina de muchos de los hinchas del Atalanta, luego de ese triunfo ante Valencia, se habla de que ese partido, que juntó a más de 40.000 personas en el estadio de Giuseppe de Meazza de Milán, como una bomba biológica. Sí, una bomba biológica, una bomba que se activó cuando todas esas personas que llegaron a Bérgamo luego de aquel partido empezó a hacer el contagio. Es como que fue el punto cero para que después Bérgamo sufriera
tal impacto del coronavirus en una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Por eso el fútbol tenía algo que ver con el COVID-19 allá por el 2020. Entonces, estaba bueno recordar esto porque seguramente, repito, muchos de los hinchas que hoy estarán festejando, que hoy estarán eufóricos, contentos por las calles de Bérgamo, festejando de que el Atalanta por primera vez ganó un título internacional y que es el segundo título en su historia de profesionalismo, porque allá por la década del 60 ganó una Copa Italia. Este crecimiento del conjunto italiano genera que termine con este título, ¿no? Allá por el 2016 no paró de crecer, de terminar entre los primeros 4 de la Serie A, de poder clasificar a la Champions, de justamente la casualidad que en ese 2020, cuando era golpeado por el coronavirus, donde se hablaba más de 1000 muertes prácticamente por semana, en lo que era solamente en la ciudad de Bérgamo, Atalanta iba a llegar a los cuartos de final de aquella Champions League, eliminado por el Paris Saint-Germain en cuartos de final, cuando la UEFA tomó la decisión de que ese torneo por pandemia se juegue obviamente sin público y además se juegue en una sede única que fue en Portugal, fue en Lisboa. Entonces, a partir de ahí, tanto los cuartos, las semis y la final se iban a jugar a partido único. Atalanta llegó a estar entre esos mejores 8 de Europa y quedó eliminado con Paris Saint-Germain. Hasta eso también tuvo que jugar la alegría, me imagino, de un hincha de Atalanta, entre la alegría y la tristeza, ¿no? De que seguramente habrán perdido seres queridos, amigos, conocidos, pero a la vez estaban contentos porque su Atalanta, su humilde Atalanta, estaba entre los 8 mejores de Europa, codeándose con los grandes del viejo continente. Luego, 4 años después, Atalanta se vuelve a codear con esos grandes de Europa, consiguiendo esta Europa League, eliminando nada más ni nada menos que al Liverpool, que era el gran candidato, ganarle al Leverkusen, que hoy por hoy es uno de los mejores equipos de Europa. Le cortó una racha de 51 partidos invictos. Le cortó también una racha de convertir goles a favor, porque ayer no le pudo convertir al conjunto alemán. Un Atalanta que también se sacó el Sporting de Lisboa, el último campeón de Portugal. Eso es Atalanta hoy. La alegría, la felicidad, los festejos, y bien merecido lo tiene este club bergamasco, después de tanto sufrimiento, me imagino, 4 años atrás, cuando el COVID impactaba de lleno a esa ciudad de más de 1 millón de habitantes. Por eso hoy será todo festivo, será todo alegría, pero seguramente habrá una partecita de Bérgamo que recordará seguramente a algunos hinchas de Atalanta que ya no estarán, que se lo llevó el COVID-19 y que seguramente hoy muchos se acordarán de aquellas personas en una Bérgamo festiva, en una ciudad alegre y en una ciudad que me imagino va a festejar esta Europa League, su primer título internacional para este club.